¿Sabías que existe un pecado tan grave que ni siquiera Dios lo perdona? Seguro te sorprende escuchar esto, ya que desde pequeños nos enseñan que Dios es misericordioso, que siempre está dispuesto a perdonar cualquier error que cometamos. Sin embargo, existe un pecado que no tiene vuelta atrás, un límite que, una vez cruzado, cierra todas las puertas al perdón. En este video, te revelaré cuál es este pecado, y lo más importante, cómo evitar caer en él. ¿Estás seguro de que nunca has cometido este pecado? Quédate hasta el final porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu vida. Imagina esto, llevas años de lucha, tratando de vivir una vida recta, buscando el favor de Dios, y un día, sin siquiera darte cuenta, cruzas una línea de la que ya no hay regreso. Este pecado no es como los que conocemos, no es el asesinato, el robo o la traición, es algo mucho más profundo, mucho más peligroso. ¿Te gustaría saber cómo evitarlo? La respuesta podría estar justo frente a ti, pero requiere que abras tu mente y tu corazón para entenderlo. Lo que te contaré hoy puede salvarte de caer en el error más grande de tu vida. Este pecado es tan peligroso porque ataca la esencia misma de nuestra relación con Dios. A lo largo de los siglos, los teólogos y estudiosos han debatido sobre su significado, pero Jesús mismo nos advirtió sobre él. No importa cuántas veces hayas escuchado sobre el perdón, este pecado es diferente y hoy descubrirás por qué. Si alguna vez has sentido miedo de haber cruzado esta línea, quédate tranquilo, porque no es demasiado tarde para cambiar el rumbo de tu vida. Lo que aprenderás hoy te abrirá los ojos a una verdad impactante. La mayoría de nosotros piensa que estamos a salvo de cometer este pecado, pero lo cierto es que muchas veces lo ignoramos por completo. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, y poco a poco, sin darnos cuenta, nuestros corazones pueden endurecerse. La buena noticia es que, si todavía te preocupas por tu relación con Dios, todavía hay esperanza. Pero no te confíes, ignorar las señales que te compartiré hoy podría ser el error más grave de tu vida espiritual. Te haré una pregunta sincera, ¿sabes cuántas veces has resistido la voz del Espíritu Santo? Muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, en pequeñas decisiones, en momentos de duda. Cada vez que cerramos nuestro corazón a la verdad, nos acercamos más a ese pecado que no tiene perdón. Pero, ¿cuál es ese pecado exactamente? ¿Y por qué es tan grave que ni siquiera Dios puede perdonarlo? Lo descubrirás en unos momentos, pero antes, necesito que estés completamente presente, porque esta enseñanza puede transformar tu vida espiritual para siempre. Jesús nos dejó una advertencia clara sobre este pecado. No es un misterio enterrado en algún pasaje oscuro de la Biblia, es una enseñanza directa que Él compartió con sus seguidores. Sin embargo, la mayoría de las personas aún no la comprenden completamente. ¿Estás listo para entender lo que podría ser la lección más importante de tu vida? Presta mucha atención, porque lo que está en juego aquí es tu relación eterna con Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque quieres saber cómo evitar el pecado más peligroso que existe. Pero no te preocupes, porque al final de este video tendrás claro qué es este pecado, cómo reconocerlo y, lo más importante, cómo asegurarte de que nunca lo cometas. No necesitas ser un erudito en teología para comprenderlo, solo necesitas estar dispuesto a abrir tu corazón a la verdad. Este pecado no es algo que suceda de la noche a la mañana, es el resultado de una serie de decisiones que, si no se corrigen a tiempo, pueden llevarte a un punto de no retorno. El pecado imperdonable, según Jesús, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta enseñanza se encuentra en los Evangelios, específicamente en Mateo 12, 31, 32 y Marcos 3, 28-29. A lo largo de los años, muchos han malinterpretado esta advertencia, pensando que cualquier rechazo a la fe o cualquier crítica a la religión podría constituir este pecado. Pero Jesús es claro, el pecado imperdonable no es cualquier pecado, es un rechazo deliberado y consciente del Espíritu Santo, algo que va más allá de los errores comunes que todos cometemos. El contexto es clave para entender esta enseñanza. Jesús había realizado un milagro increíble, liberó a un hombre poseído por un demonio que lo había dejado mudo y ciego. La multitud estaba asombrada por este acto de poder divino, pero los fariseos, con sus corazones endurecidos, decidieron atribuir el milagro a Satanás. Al escuchar esto, Jesús los confrontó y les advirtió que estaban en peligro de cometer el pecado imperdonable.
No se trataba simplemente de un rechazo a Él como persona, sino de un rechazo a la obra del Espíritu Santo, el poder detrás de sus milagros. La blasfemia contra el Espíritu Santo es más que un simple error de juicio. Los fariseos no solo estaban equivocándose, estaban rechazando deliberadamente lo que sabían que era la verdad. Habían presenciado un milagro claro, habían visto el poder de Dios en acción, y aún así, decidieron llamarlo obra de Satanás. Este es el corazón del pecado imperdonable, ver lo que es santo y llamarlo profano, ver el poder de Dios y atribuírselo al mal. Lo que hace que este pecado sea tan peligroso es la dureza del corazón que lo acompaña. Una persona que ha llegado al punto de cometer este pecado ya no es capaz de arrepentirse. Han cerrado su corazón de tal manera que ya no pueden reconocer el bien ni sentir la necesidad de la gracia de Dios. Este endurecimiento del corazón es lo que lleva a la irreversibilidad del pecado. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona se ha colocado en una posición donde no puede recibir el perdón. Es importante notar que este pecado no se comete por accidente. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino el resultado de un proceso prolongado de rechazo y resistencia a la obra del Espíritu Santo. Cada vez que resistimos al Espíritu Santo, endurecemos un poco más nuestro corazón. Cada vez que negamos su obra en nuestras vidas, nos acercamos un poco más a ese punto de no retorno. Pero aún así, hay esperanza. Mientras sintamos remordimiento, mientras busquemos a Dios, no hemos llegado a ese punto final. El peligro del pecado imperdonable es que comienza en pequeñas decisiones. Puede comenzar con una duda, con una crítica, con un rechazo leve a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, si no corregimos este curso, esas pequeñas decisiones pueden llevarnos a un punto en el que ya no podamos reconocer la verdad. Este pecado no es simplemente un error teológico, es un estado del corazón. Es una actitud de resistencia y rebelión contra lo que sabemos que es cierto. Jesús no dio esta advertencia para infundir miedo sin propósito. Su intención era mostrarnos lo importante que es mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando cerramos nuestros corazones, cuando nos volvemos insensibles a su llamado, corremos el riesgo de sellar nuestras almas en un estado de incredulidad permanente. La clave para evitar este pecado es mantenernos humildes y abiertos a la corrección del Espíritu Santo. Mientras sigamos escuchando su voz y respondiendo a su llamado, estamos a salvo. El Espíritu Santo juega un papel crucial en nuestra relación con Dios y en el proceso de salvación. Según las enseñanzas cristianas, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos revela la verdad de Dios. Sin el Espíritu Santo, no podríamos reconocer nuestras fallas ni entender la necesidad de un Salvador. Cuando una persona rechaza deliberadamente la obra del Espíritu Santo, está cerrando la única puerta a la salvación. Esta es la razón por la que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Sin él, no hay posibilidad de arrepentimiento ni de redención. La Biblia es clara al enseñar que el Espíritu Santo es quien regenera nuestro corazón. En el momento en que una persona se arrepiente y pone su fe en Jesús, es el Espíritu Santo quien transforma su corazón y su mente. Este proceso, conocido como la regeneración, es fundamental para la vida cristiana. El Espíritu Santo no solo nos convence del pecado, sino que también nos guía hacia la verdad y nos da el poder para vivir una vida piadosa. Rechazar al Espíritu Santo, por lo tanto, no es solo rechazar una idea o un concepto, sino rechazar la misma fuente de vida espiritual. Jesús explicó que la obra del Espíritu Santo es esencial para nuestra relación con Dios. En Juan 16:8, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto significa que el Espíritu Santo actúa como una guía en nuestras vidas, mostrándonos el camino hacia la salvación. Si ignoramos o resistimos constantemente esa guía, nos alejamos cada vez más de Dios. El peligro del pecado imperdonable no está solo en rechazar a Dios, sino en rechazar la única fuerza que puede llevarnos de regreso a Él. Es importante recordar que el Espíritu Santo no fuerza a nadie a aceptar la verdad. Dios nos ha dado libre albedrío, y el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas con respeto a esa libertad. Nos invita a acercarnos a Dios, nos muestra nuestro pecado, pero nunca nos obliga a arrepentirnos. Este es uno de los mayores misterios de la fe. Podemos resistir el llamado del Espíritu Santo.
y mientras resistimos, endurecemos nuestros corazones. Con el tiempo, esa resistencia puede llevar a un punto en el que ya no escuchemos su voz, y ese es el peligro del pecado imperdonable. Muchos teólogos han debatido sobre cómo reconocer si alguien ha cometido este pecado. Un factor clave es que la persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo ya no siente el deseo de arrepentirse. En otras palabras, no es que Dios se niegue a perdonar, es que la persona se ha colocado en una posición donde ya no busca el perdón. Si una persona siente convicción por sus pecados y desea cambiar, esa es una señal clara de que el Espíritu Santo sigue obrando en su vida. El pecado imperdonable es un rechazo total y consciente, no algo que sucede por accidente o de manera inconsciente. El arrepentimiento es un regalo de Dios, y es el Espíritu Santo quien lo pone en nuestro corazón. Cuando sentimos la necesidad de confesar nuestros pecados y pedir perdón, es porque el Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. Esto es una señal de que Dios sigue extendiendo su gracia hacia nosotros. Sin embargo, cuando alguien ha cometido el pecado imperdonable, ha llegado a un punto en el que ya no siente remordimiento, ya no ve la necesidad de pedir perdón, y esa es la verdadera tragedia. El endurecimiento del corazón es el resultado de rechazar repetidamente la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es descrito en la Biblia como el Consolador, el que nos guía en toda verdad y el que nos da poder para vivir una vida santa. Sin Él, no podríamos entender las Escrituras, no podríamos resistir la tentación ni podríamos caminar en el camino de la fe. Por eso, negar la obra del Espíritu Santo es cortar nuestra conexión con la fuente misma de la vida espiritual. Es como apagar la única luz en una habitación oscura, quedándonos en la oscuridad por elección propia. A lo largo de la Biblia, vemos el papel vital del Espíritu Santo en la redención de la humanidad, y rechazar esa obra es lo que hace que el pecado sea tan irreversible. La buena noticia es que evitar el pecado imperdonable es posible si mantenemos una actitud humilde y un corazón sensible a la voz de Dios. Mientras estemos abiertos a la corrección del Espíritu Santo y busquemos sinceramente el arrepentimiento cuando fallamos, no estamos en peligro de cometer este pecado. La clave está en reconocer que necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto implica mantener una relación constante con Dios, donde escuchamos su voz y respondemos a sus llamados, incluso cuando es difícil. Uno de los mayores riesgos de cometer este pecado es caer en el autoengaño. Muchas personas, especialmente aquellas que han estado expuestas a la fe por mucho tiempo, pueden llegar a pensar que ya saben todo lo que hay que saber sobre Dios y la fe. Este tipo de orgullo espiritual puede ser peligroso, porque nos hace inmunes a la corrección y nos lleva a resistir el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. La humildad es la clave para evitar este pecado, ya que nos mantiene dependientes de Dios y abiertos a su guía. Otra forma de evitar este pecado es estar atentos a las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Muchas veces, el endurecimiento del corazón no sucede de un día para otro, sino que es el resultado de pequeñas decisiones que nos alejan de Dios. Puede comenzar con la indiferencia hacia el pecado, con ignorar la convicción del Espíritu Santo o con justificar nuestras malas acciones. Si no corregimos estos pequeños desvíos, con el tiempo, podemos encontrarnos alejados de Dios sin siquiera darnos cuenta. Por eso, es importante vivir de manera intencional, buscando siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. El arrepentimiento continuo es otro aspecto crucial para evitar el pecado imperdonable. Todos cometemos errores, y todos caemos en pecado de vez en cuando. Pero lo importante es no permanecer en ese estado. El arrepentimiento no es solo un evento único que ocurre cuando aceptamos a Cristo por primera vez, sino un proceso continuo en nuestras vidas. Cada vez que fallamos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y pedir su perdón. Este es un signo de que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas, llevándonos a una relación más profunda con Dios. También es vital no resistir la corrección del Espíritu Santo. Hay momentos en la vida en los que Dios nos mostrará áreas que necesitamos cambiar. A veces, esto puede ser incómodo, pero es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Si resistimos esa corrección, podemos empezar a endurecer nuestros corazones. La corrección es una señal de que Dios está trabajando en nosotros y debemos recibirla con gratitud, no con resistencia. Este es uno de los mejores antídotos contra el pecado imperdonable. Es importante estar rodeado de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime a mantenernos en el camino correcto.
La Biblia enseña que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, y esto incluye ayudarnos mutuamente a mantener nuestros corazones sensibles al Espíritu Santo. La comunidad cristiana puede ser un gran apoyo en momentos de debilidad, y rodearnos de personas que nos guíen en la verdad es una excelente manera de evitar el peligro del pecado imperdonable. Finalmente, debemos pedir a Dios que nos mantenga sensibles a su Espíritu y que nunca nos permita alejarnos de Él. La oración es una herramienta poderosa para mantenernos conectados con Dios y para recibir la gracia que necesitamos para vivir una vida santa. Si mantenemos una actitud de dependencia hacia Dios y un corazón dispuesto a ser transformado, podemos evitar el pecado imperdonable y vivir una vida que glorifique a Dios en todo momento. El pecado imperdonable tiene consecuencias eternas, ya que afecta directamente nuestra relación con Dios. Cuando alguien rechaza al Espíritu Santo de manera consciente y deliberada, esa persona está cerrando la puerta a la única fuente de salvación. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Sin ese convencimiento, no hay posibilidad de arrepentirse, y sin arrepentimiento, no puede haber perdón. Este es el punto crítico del pecado imperdonable. No es que Dios no quiera perdonar, sino que la persona ya no desea ser perdonada ni busca reconciliarse con Dios. Una de las consecuencias más aterradoras del pecado imperdonable es el endurecimiento del corazón. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que endurecieron sus corazones contra Dios. Faraón en el libro de Éxodo es un claro ejemplo. A pesar de haber visto las señales y milagros de Dios, continuó resistiendo su poder. De manera similar, la blasfemia contra el Espíritu Santo refleja un corazón tan endurecido que ya no responde a la obra de Dios. La persona que comete este pecado ya no siente remordimiento, ya no ve la necesidad de buscar perdón y, en consecuencia, se cierra a la gracia de Dios para siempre. Este endurecimiento del corazón no solo afecta la vida espiritual, sino que también tiene consecuencias en la vida diaria. Una persona que ha rechazado completamente la obra del Espíritu Santo puede volverse cínica, insensible y profundamente distante de cualquier verdad espiritual. La falta de arrepentimiento y la desconexión de Dios conducen a una vida vacía, sin propósito y sin paz. La separación de Dios es la consecuencia más grave, no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. Sin la intervención del Espíritu Santo, la persona se dirige hacia una eternidad alejada de la presencia de Dios. Jesús dejó claro que este pecado no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Esto significa que las consecuencias trascienden el tiempo presente y se extienden a la eternidad. La vida eterna en comunión con Dios es la promesa más grande para los creyentes, pero aquellos que cometen el pecado imperdonable están cortando su acceso a esa promesa. La eternidad es un concepto difícil de comprender en su totalidad, pero es fundamental entender que la separación de Dios en la eternidad significa sufrimiento sin fin. No hay segunda oportunidad después de la muerte para aquellos que han rechazado al Espíritu Santo de manera definitiva. El sufrimiento eterno, que la Biblia describe como el infierno, es una realidad aterradora para quienes cometen el pecado imperdonable. En muchos pasajes, las Escrituras hablan de este lugar de separación total de Dios, donde no hay consuelo ni paz. Atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, como lo hicieron los fariseos, fue una acción tan grave que Jesús los advirtió sobre las consecuencias eternas de sus palabras. Este castigo eterno es el resultado de una vida vivida en rebelión total contra Dios, donde se ha rechazado la única oportunidad de redención. Es importante aclarar que este pecado no es un error que se comete de manera accidental o sin intención. Como hemos mencionado, es un rechazo consciente y deliberado de la verdad divina. Las personas que cometen este pecado lo hacen con pleno conocimiento de lo que están haciendo, y por eso las consecuencias son tan severas. La falta de arrepentimiento y el rechazo continuo a la obra del Espíritu Santo son lo que condena a una persona. La gravedad de este pecado radica en su carácter permanente. Una vez cometido, no hay vuelta atrás, y las consecuencias son irreversibles. Las Escrituras nos llaman a reflexionar sobre nuestras vidas y a asegurarnos de que estamos caminando en la verdad. El Espíritu Santo es nuestro guía y consolador, y mientras mantengamos nuestros corazones sensibles a su voz, estaremos en el camino de la salvación. Sin embargo, la Biblia también nos advierte sobre las consecuencias de rechazar a Dios repetidamente.
El pecado imperdonable no es solo un concepto teológico, sino una realidad que puede tener consecuencias eternas si no prestamos atención a las advertencias de Jesús. Es vital que vivamos con humildad, siempre buscando la guía del Espíritu Santo. Una de las preguntas más comunes que surgen cuando se habla del pecado imperdonable es, ¿cómo puedo saber si estoy en peligro de cometerlo? Afortunadamente, la Biblia nos da varias señales de advertencia que podemos observar en nuestras propias vidas. La primera señal es la resistencia repetida a la obra del Espíritu Santo. Cuando sentimos la convicción de cambiar o de arrepentirnos de algo y decidimos ignorar esa voz interna, estamos empezando a endurecer nuestro corazón. Si esta resistencia se convierte en un patrón continuo, corremos el riesgo de alejarnos más de Dios. Otra señal de advertencia es la falta de sensibilidad hacia el pecado. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y nos convence de nuestras faltas, pero si llegamos al punto en que ya no sentimos remordimiento por nuestras acciones pecaminosas, estamos en peligro. Cuando el pecado ya no nos incomoda, cuando justificamos nuestras malas acciones y dejamos de sentir convicción, es una señal de que nuestro corazón se está endureciendo. Si no corregimos esta actitud, nos acercamos cada vez más al riesgo de cometer el pecado imperdonable. El orgullo espiritual también es una señal peligrosa. Jesús fue muy claro al señalar que los fariseos, aunque eran líderes religiosos, estaban en peligro de cometer este pecado debido a su orgullo y su rechazo a la verdad. El orgullo nos ciega a nuestras propias fallas y nos impide ver la verdad. Cuando nos convencemos de que no necesitamos arrepentirnos o de que ya lo sabemos todo sobre Dios, estamos cerrando nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo. Este es un terreno peligroso, porque el orgullo endurece el corazón y nos lleva a una posición de rechazo deliberado. Para evitar el pecado imperdonable, es fundamental mantener una relación cercana y constante con Dios. La oración es una herramienta poderosa para mantener nuestros corazones abiertos a la corrección del Espíritu Santo. Al orar, debemos pedir a Dios que mantenga nuestro corazón sensible a su voz y que nos ayude a reconocer nuestras fallas. La oración nos permite mantenernos en una posición de humildad, donde estamos dispuestos a escuchar y obedecer la guía de Dios. Una vida de oración regular es una protección contra el endurecimiento del corazón. La lectura y meditación de la Biblia también son esenciales para evitar este pecado. La palabra de Dios es nuestra guía y nos muestra claramente lo que es correcto e incorrecto. Cuando nos alejamos de las Escrituras, es fácil empezar a justificar nuestras acciones y caer en el autoengaño. La Biblia nos recuerda constantemente la importancia del arrepentimiento y de mantenernos conectados a la fuente de verdad que es Dios. Meditar en la palabra nos ayuda a mantener nuestros corazones abiertos y receptivos a la obra del Espíritu Santo. Vivir en comunidad con otros creyentes es otra manera de mantenerse alejado del pecado imperdonable. La iglesia y la comunidad de fe son una fuente de apoyo y corrección. Rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nos animen a crecer espiritualmente nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. Cuando estamos en comunidad, somos más propensos a recibir corrección y a evitar el autoengaño. Las personas que se aíslan son más vulnerables a endurecer sus corazones, por lo que es vital mantener conexiones significativas con otros creyentes. Finalmente, la clave más importante para evitar el pecado imperdonable es vivir en una actitud de humildad y arrepentimiento constante. Nadie es perfecto, y todos cometemos errores. Sin embargo, lo que marca la diferencia es nuestra disposición a reconocer nuestras fallas y a pedir perdón. Mientras mantengamos un corazón arrepentido y dispuesto a ser transformado por Dios, estamos a salvo del peligro del pecado imperdonable. Es en esa humildad donde el Espíritu Santo puede obrar y guiarnos hacia una vida plena y en comunión con Dios. Ahora, antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Estás atento a su voz o has estado resistiendo su guía? Reflexiona sobre esto por un momento, porque este tema es crucial para nuestra vida espiritual. Y si este video está resonando contigo y te está ayudando a entender mejor este tema tan profundo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos donde profundizaremos más en temas que pueden transformar tu vida espiritual. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Este sencillo paso puede marcar una gran diferencia en tu crecimiento espiritual.
Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este contenido, comparte este video con ellos. Ayudemos a que más personas puedan entender la importancia de mantenerse conectados con la obra del Espíritu Santo. Ahora sí, sigamos con este poderoso tema, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que rechazaron el llamado de Dios y resistieron al Espíritu Santo. Estos relatos nos sirven como advertencias claras de las consecuencias de endurecer el corazón. Uno de los casos más conocidos es el del rey Saúl. En 1 Samuel, vemos cómo Saúl comenzó su reinado con humildad y obediencia a Dios, pero con el tiempo, permitió que el orgullo y la desobediencia lo alejaran de la voluntad divina. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y como resultado, su vida terminó en desesperación y destrucción. Este es un ejemplo claro de cómo resistir la obra del Espíritu Santo puede llevarnos por un camino de perdición. Otro testimonio bíblico clave es el de Faraón en el libro de Éxodo. A pesar de ver las plagas milagrosas enviadas por Dios, Faraón continuó endureciendo su corazón. La Biblia dice repetidamente que Faraón endureció su corazón ante las señales de Dios, rechazando la oportunidad de arrepentirse y liberar al pueblo de Israel. Este rechazo deliberado de la obra de Dios a través de Moisés y Aarón es una muestra de cómo un corazón endurecido puede llevar a consecuencias desastrosas. Faraón perdió a su primogénito y, finalmente, a su ejército en el Mar Rojo debido a su resistencia continua. En el Nuevo Testamento, también encontramos ejemplos de resistencia al Espíritu Santo. Uno de los más trágicos es el de Judas Iscariote. Judas caminó junto a Jesús, fue testigo de sus milagros y escuchó directamente de sus enseñanzas. Sin embargo, permitió que la codicia y la falta de arrepentimiento lo llevaran a traicionar a Jesús. Aunque tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, Judas eligió seguir un camino de rechazo, que culminó en su suicidio. Este es un recordatorio poderoso de que incluso aquellos que están más cerca de la verdad pueden alejarse si endurecen sus corazones. Esteban, el primer mártir cristiano, también mencionó el rechazo al Espíritu Santo en su defensa ante el concilio judío. En Hechos 7:51, Esteban reprendió a los líderes religiosos diciéndoles, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este es un ejemplo claro de cómo las generaciones pasadas y presentes pueden resistir a Dios. Esteban acusó a los líderes de su tiempo de hacer lo mismo que sus antepasados, resistir la obra de Dios en sus vidas y rechazar a los profetas que les habían sido enviados. Un ejemplo que muchos conocen es el de Ananías y Zafira en Hechos 5. Aunque su pecado fue la mentira, Pedro les dijo claramente que no habían mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Este caso muestra cómo mentir deliberadamente y resistir la corrección del Espíritu Santo puede llevar a consecuencias graves e inmediatas. Ambos cayeron muertos en ese instante, lo que es un ejemplo claro de que Dios toma muy en serio la blasfemia contra el Espíritu Santo y la resistencia a su guía. La resistencia al Espíritu Santo no solo ocurre en las grandes decisiones, sino también en los pequeños momentos de la vida diaria. El ejemplo de los israelitas en el desierto es un claro testimonio de cómo la murmuración, la queja y la falta de fe son formas de resistir el Espíritu Santo. A pesar de haber sido testigos de la liberación milagrosa de Egipto, continuaron desobedeciendo y dudando de Dios. La consecuencia de su resistencia fue que una generación entera murió en el desierto, sin entrar en la tierra prometida. Este es un recordatorio solemne de que cada decisión de rechazar la obra de Dios nos aleja más de su propósito para nuestras vidas. En cada uno de estos casos bíblicos vemos un patrón claro: el endurecimiento del corazón y la resistencia al Espíritu Santo llevan a consecuencias trágicas. Ya sea a través del orgullo, la desobediencia, la codicia o la falta de fe, estos testimonios nos advierten sobre el peligro de rechazar a Dios. La lección principal que debemos aprender es que siempre debemos mantener un corazón sensible y receptivo a la voz de Dios. Mientras mantengamos una actitud de arrepentimiento y humildad, podemos evitar caer en el mismo error que estos personajes bíblicos cometieron. Aunque el pecado imperdonable no tiene vuelta atrás, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo restaurar mi relación con el Espíritu Santo si siento que me he alejado? La buena noticia es que mientras no hayamos cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, siempre hay esperanza para la restauración.
El primer paso para restaurar esta relación es reconocer nuestras faltas y arrepentirnos sinceramente. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El arrepentimiento genuino es clave para restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo. No se trata solo de pedir perdón de manera superficial, sino de un cambio de corazón. El arrepentimiento verdadero implica una transformación interna, donde reconocemos nuestras fallas y decidimos no volver a repetirlas. El Espíritu Santo está dispuesto a trabajar en nosotros siempre y cuando estemos dispuestos a abrirnos a su corrección y guía. La restauración comienza cuando dejamos de resistir y nos rendimos completamente a la obra de Dios en nuestras vidas. La oración es una herramienta poderosa en el proceso de restauración. Cuando sentimos que hemos caído o nos hemos alejado de la guía del Espíritu Santo, debemos acudir a Dios en oración sincera. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que renueve nuestro corazón, que restaure nuestra sensibilidad a su voz y que nos guíe en el camino correcto. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también abre nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es en esos momentos de intimidad con Dios donde podemos sentir su paz y su dirección una vez más. Otro aspecto clave de la restauración es la obediencia a la palabra de Dios. Muchas veces, el alejamiento del Espíritu Santo comienza cuando empezamos a desobedecer los mandamientos de Dios. La restauración requiere que volvamos a la palabra y alineemos nuestras vidas con lo que Dios nos ha llamado a hacer. La obediencia trae bendición y restaura nuestra comunión con el Espíritu Santo. Al seguir los principios bíblicos, no solo estamos viviendo una vida que agrada a Dios, sino que también estamos cultivando una relación más profunda con el Espíritu. Es fundamental también estar atentos a la corrección que el Espíritu Santo nos da. A menudo, Dios nos mostrará áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Si somos receptivos a esa corrección, estamos dando un paso importante hacia la restauración. El Espíritu Santo no busca condenarnos, sino transformarnos. Cada vez que respondemos con humildad a su corrección, estamos restaurando nuestra relación con Él. Debemos estar siempre dispuestos a escuchar, aprender y cambiar cuando el Espíritu nos lo indique. Vivir en comunidad con otros creyentes también es vital para restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo. La iglesia es un lugar donde podemos encontrar apoyo, oración y ánimo para seguir adelante en nuestro caminar espiritual. Dios usa a otras personas para ayudarnos a ver áreas ciegas en nuestra vida, para guiarnos en momentos de duda y para sostenernos cuando nos sentimos débiles. Al rodearnos de una comunidad que nos edifica y nos guía en la verdad, podemos fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Finalmente, debemos recordar que la restauración no es un proceso instantáneo, sino un viaje continuo. A lo largo de nuestras vidas, necesitaremos regresar a Dios muchas veces, pedir perdón, ajustar nuestro rumbo y rendirnos nuevamente a su voluntad. El Espíritu Santo es paciente y siempre está dispuesto a guiarnos de regreso cuando nos hemos desviado. Lo más importante es mantener un corazón abierto, humilde y dispuesto a ser transformado. Mientras estemos en ese camino de búsqueda, nunca estaremos lejos del alcance de la gracia de Dios. El Espíritu Santo no solo es el consolador, sino también el transformador de nuestras vidas. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, llevándonos hacia una vida de santidad y obediencia. Sin el poder transformador del Espíritu Santo, sería imposible para nosotros vivir una vida que refleje verdaderamente el carácter de Cristo. Es Él quien cambia nuestros deseos y nos da el poder para vencer el pecado. Cada transformación que ocurre en nuestro corazón, cada victoria sobre el pecado, es una evidencia de su obra en nuestras vidas. El poder transformador del Espíritu Santo es evidente en muchos aspectos de nuestra vida. En primer lugar, nos da una nueva perspectiva. Lo que antes considerábamos normal o aceptable, ahora lo vemos a la luz de la verdad divina. El Espíritu Santo nos enseña a discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que edifica y lo que destruye. Este discernimiento es parte de la transformación continua que ocurre cuando permitimos que el Espíritu guíe cada aspecto de nuestras decisiones. Es un proceso en el que, poco a poco, nuestras prioridades cambian y comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de Dios. La transformación también se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. El Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu,
como lo describe Gálatas 5, 22-23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas cualidades no son solo ideales abstractos, sino características que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros para que podamos vivir de manera más parecida a Cristo. Una vida transformada por el Espíritu refleja estos frutos en todas nuestras relaciones. Esto se evidencia en nuestra capacidad para perdonar, ser compasivos y mostrar gracia a los demás, incluso cuando es difícil. El Espíritu Santo también transforma nuestras luchas personales con el pecado. Todos enfrentamos tentaciones y en muchas ocasiones sentimos que no tenemos la fuerza para resistirlas. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da el poder para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Romanos 8:13 dice que si vivimos conforme al Espíritu, podemos hacer morir las obras de la carne. Esto significa que no estamos solos en nuestra lucha contra el pecado, sino que tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, dándonos la fuerza para vencer lo que antes parecía imposible de superar. Parte del poder transformador del Espíritu Santo incluye darnos la capacidad de renovar nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta renovación no es algo que hacemos por nuestra propia cuenta, sino que es el Espíritu Santo quien trabaja en nuestra mente, cambiando la manera en que pensamos y percibimos las cosas. Este cambio de mentalidad nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios y nos permite experimentar una vida de verdadera libertad en Cristo. La obra transformadora del Espíritu Santo no es un evento aislado, sino un proceso continuo. A medida que caminamos con Dios y le damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos moldea y nos transforma de gloria en gloria. Este proceso se llama santificación. No somos transformados de la noche a la mañana, sino que el Espíritu Santo trabaja en cada área de nuestras vidas a lo largo del tiempo, guiándonos hacia una mayor madurez espiritual. Cada día es una nueva oportunidad para rendirnos a su obra transformadora y para permitir que Él nos acerque más al carácter de Cristo. Vivir una vida transformada por el Espíritu Santo tiene un impacto no solo en nosotros, sino también en los que nos rodean. Cuando permitimos que el Espíritu nos transforme, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder de Dios. Las personas que nos conocen verán el cambio en nosotros y, a través de nuestro testimonio, también podrán experimentar la obra del Espíritu Santo. El poder transformador del Espíritu no solo nos cambia a nosotros, sino que también puede influir en aquellos que están a nuestro alrededor, llevándolos a buscar a Dios y a experimentar su gracia. Uno de los dones más importantes que el Espíritu Santo nos otorga es el don del discernimiento. Este don es crucial para nuestra vida cristiana porque nos permite distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. En un mundo lleno de confusión y falsedad, el discernimiento espiritual es vital para no ser engañados. En 1 Corintios 12 se habla de los diversos dones del Espíritu y el discernimiento es uno de ellos. Este don nos ayuda a identificar cuando una enseñanza, una acción o una influencia es guiada por el Espíritu de Dios y cuando es contraria a su voluntad. El discernimiento espiritual también nos ayuda a identificar el pecado en nuestras propias vidas. Muchas veces, podemos justificar ciertas actitudes o comportamientos, pero el Espíritu Santo, a través del don del discernimiento, nos revela lo que está mal. Este don actúa como un radar espiritual que nos permite ver más allá de lo superficial y nos ayuda a examinar las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Es una herramienta que nos protege de caer en trampas espirituales y que nos mantiene en el camino de la santidad. El discernimiento también es necesario para navegar en situaciones difíciles o ambiguas. En muchas ocasiones, enfrentamos decisiones que parecen correctas a simple vista, pero que pueden tener implicaciones espirituales profundas. El Espíritu Santo, a través del discernimiento, nos guía para tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios, no en nuestro entendimiento humano. Proverbios 3, 5-6 nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en Dios y Él enderezará nuestros caminos. El discernimiento nos da esa sabiduría sobrenatural para elegir el camino correcto. El don del discernimiento también es crucial para la edificación del cuerpo de Cristo. En la Iglesia, necesitamos discernir no solo las enseñanzas y doctrinas, sino también los espíritus que operan detrás de ciertas manifestaciones.
El apóstol Juan nos exhorta en un Juan 4:1 a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. El Espíritu Santo nos da el discernimiento necesario para reconocer cuando una enseñanza o una manifestación es genuinamente de Dios y cuando es una falsificación espiritual. Esto protege a la Iglesia de caer en el error y de ser influenciada por doctrinas falsas. El discernimiento también nos ayuda a lidiar con la tentación. El enemigo a menudo usa el engaño para hacernos caer en pecado, presentando el mal como algo atractivo o inofensivo. El Espíritu Santo nos alerta y nos ayuda a ver el peligro antes de que caigamos en la trampa. El don del discernimiento nos permite ver las artimañas del enemigo por lo que realmente son, protegiéndonos de tomar decisiones que nos alejen de Dios. Es una herramienta que nos fortalece en la batalla espiritual diaria. El discernimiento no es algo que podamos desarrollar por nuestra cuenta, es un don que debemos buscar activamente en oración. Santiago 1:5 nos dice que si necesitamos sabiduría, debemos pedirla a Dios, quien nos la dará generosamente. De manera similar, debemos pedirle al Espíritu Santo que aumente nuestro discernimiento para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El discernimiento no solo nos protege, sino que también nos ayuda a avanzar en nuestro crecimiento espiritual, permitiéndonos caminar con mayor seguridad en los caminos del Señor. Finalmente, el discernimiento es una manifestación de la cercanía con el Espíritu Santo. Cuanto más buscamos su presencia y dirección en nuestras vidas, más claramente podemos discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. El discernimiento no solo es un don, sino un fruto de nuestra comunión con Dios. A través del discernimiento, el Espíritu Santo nos guía para que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, manteniéndonos alejados del pecado y acercándonos cada vez más a la verdad. Una de las grandes bendiciones que el Espíritu Santo nos ofrece es la renovación diaria. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para recibir nuevas fuerzas y para acercarnos más a Dios. La vida cristiana no está exenta de desafíos y dificultades, pero el Espíritu Santo nos da la gracia necesaria para seguir adelante. Lamentaciones 3, 22-23 nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y es el Espíritu Santo quien nos llena con esa misericordia y renueva nuestra esperanza cada día. La renovación diaria es fundamental porque nos ayuda a superar el agotamiento espiritual. A veces, las luchas de la vida nos pueden hacer sentir cansados o desanimados, pero el Espíritu Santo está ahí para darnos nuevas fuerzas. Isaías 40:31 dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, y esta promesa se cumple a través de la obra renovadora del Espíritu Santo. Es Él quien nos renueva cuando nos sentimos débiles y nos da la energía para seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Esta renovación no solo es física o emocional, sino también espiritual. A medida que enfrentamos las dificultades de la vida, es fácil que nuestro espíritu se debilite, especialmente cuando lidiamos con tentaciones o desánimo. El Espíritu Santo nos renueva internamente, fortaleciendo nuestro espíritu y dándonos la paz que solo Dios puede dar. Filipenses 4:7 nos habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esta paz es una señal de la renovación continua que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo también renueva nuestra mente. Cada día enfrentamos pensamientos que intentan alejarnos de Dios, dudas, temores, preocupaciones. Sin embargo, Romanos 12:2 nos llama a ser transformados por la renovación de nuestra mente, y es el Espíritu Santo quien obra esa transformación. Él nos ayuda a cambiar la manera en que pensamos, alineando nuestros pensamientos con la verdad de Dios y quitando de nosotros los pensamientos que nos desvían de su voluntad. La renovación diaria también implica un cambio en nuestra perspectiva sobre las circunstancias de la vida. A veces, enfrentamos situaciones difíciles que parecen insuperables, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de verlas a través de los ojos de la fe. Nos recuerda que Dios está en control y que cada desafío es una oportunidad para crecer espiritualmente. La renovación diaria es lo que nos permite enfrentar cada día con esperanza, sabiendo que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros. La renovación que ofrece el Espíritu Santo es continua y nunca se agota. A lo largo de nuestras vidas, necesitamos constantemente su obra en nosotros para mantenernos firmes en la fe. No se trata de un evento único, sino de un proceso diario en el que el Espíritu nos renueva, nos fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios.
Cada día es una nueva oportunidad para rendirnos a la obra del Espíritu y permitir que Él haga lo que solo Él puede hacer. Finalmente, la renovación diaria nos prepara para los desafíos y bendiciones que Dios tiene para nosotros. A través de su obra en nosotros, el Espíritu Santo nos equipa para enfrentar cada día con fe, gozo y paz. Es un recordatorio de que, sin importar lo que enfrentemos, siempre podemos contar con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa en Cristo. Mientras estemos abiertos a su renovación, nunca nos faltarán las fuerzas para seguir adelante. El Espíritu Santo no solo nos guía y nos transforma, sino que también es la fuente de paz y gozo en nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre, estrés y dificultades, el Espíritu Santo nos ofrece una paz que va más allá de las circunstancias. Jesús mismo prometió esta paz a sus discípulos antes de partir, diciendo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. Esta paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que proviene directamente de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El gozo que el Espíritu Santo nos da también es único. No es el tipo de felicidad temporal que el mundo ofrece, sino un gozo profundo que viene de saber que estamos en una relación correcta con Dios. Este gozo se manifiesta incluso en medio de las pruebas, como lo describe Santiago 1:2, cuando dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de regocijarnos en el Señor, no importa lo que estemos enfrentando, porque sabemos que nuestras vidas están en sus manos. La paz y el gozo que el Espíritu Santo nos da son una fuente de fortaleza. En Nehemías 8:10 leemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Esto significa que cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene de gozo, estamos fortalecidos para enfrentar cualquier desafío. El enemigo intentará robarnos esa paz y ese gozo, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para renovarnos y restaurar lo que el enemigo intenta quitarnos. Es una fuente constante de energía espiritual para superar cualquier adversidad. El gozo del Espíritu Santo también nos ayuda a mantener una actitud de gratitud. A menudo, las dificultades de la vida pueden hacernos olvidar todas las bendiciones que Dios nos ha dado, pero el Espíritu Santo nos recuerda constantemente que tenemos razones para dar gracias. Al enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros y en su bondad, experimentamos una paz y un gozo que nos llevan a vivir con corazones agradecidos. Este gozo no solo nos fortalece, sino que también nos ayuda a tener una perspectiva más positiva y centrada en la fe. El fruto del Espíritu incluye paz y gozo, y ambos son vitales para nuestra salud espiritual. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene con estos frutos, nuestras vidas se vuelven un reflejo del amor y la gracia de Dios. No solo disfrutamos de esa paz y ese gozo en nuestras propias vidas, sino que también podemos compartirlo con los demás. Un corazón lleno de paz y gozo tiene el poder de influir positivamente en quienes lo rodean, llevándolos también a experimentar la bondad de Dios. La paz y el gozo del Espíritu Santo son fundamentales para enfrentar la incertidumbre del futuro. A menudo, el miedo y la preocupación por lo que está por venir pueden robarnos la paz, pero el Espíritu Santo nos recuerda que Dios tiene el control. Cuando confiamos en Él, podemos descansar en la certeza de que todo está en manos de nuestro Padre Celestial. Este tipo de paz nos permite vivir libres de ansiedad, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que su Espíritu nos dará la fuerza necesaria para cualquier desafío futuro. Finalmente, debemos recordar que la paz y el gozo del Espíritu Santo no son un lujo, sino una necesidad para nuestras vidas. Vivimos en tiempos difíciles, y sin la paz y el gozo que solo el Espíritu Santo puede dar, es fácil perder el rumbo. Sin embargo, cuando confiamos en Él y nos rendimos a su guía, experimentamos un gozo inexplicable y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en este estado de paz y gozo donde podemos cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros y vivir una vida abundante, en comunión con Él. Hemos llegado al final de este profundo viaje sobre el Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas. A lo largo de este video, hemos explorado cómo el Espíritu nos guía, nos transforma, nos da discernimiento, nos renueva cada día y nos llena de paz y gozo. Ahora, quiero hacerte una pregunta importante: ¿estás permitiendo que el Espíritu Santo guíe tu vida? Si este video te ha ayudado a entender mejor el papel vital del Espíritu en tu vida,
te invito a dar el siguiente paso. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que no te pierdas futuros contenidos que te ayudarán a profundizar más en tu fe y relación con Dios. Cada semana compartimos temas que te ayudarán a crecer espiritualmente y a vivir una vida más plena en Cristo. Dale me gusta a este video si te ha sido útil y no olvides dejar tus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber cómo el Espíritu Santo está obrando en tu vida y qué temas te gustaría que tratemos en los próximos videos. Además, comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. A veces, el simple hecho de compartir un contenido puede ser la chispa que alguien necesita para comenzar a abrir su corazón al Espíritu Santo. Si conoces a alguien que está buscando respuestas o que necesita sentir la paz y el gozo de Dios, compártelo ahora. Juntos podemos ayudar a más personas a conocer la verdad de Cristo y a experimentar la vida abundante que Él nos ofrece. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Si sientes que necesitas una renovación en tu vida espiritual, o si has estado resistiendo la voz del Espíritu Santo, este es el momento perfecto para rendirte a su obra. Cierra los ojos por un momento y pídele a Dios que te llene con su Espíritu, que te guíe, te transforme y te dé la paz que solo Él puede dar. Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a obrar en nosotros, solo tenemos que abrir nuestro corazón. Si necesitas apoyo en tu caminar espiritual, también te animo a buscar una comunidad de fe que te apoye. Rodearte de personas que compartan tu fe es vital para mantenerte firme en tu relación con Dios. Si no tienes una iglesia o un grupo de apoyo, te animo a que busques una comunidad que te ayude a crecer espiritualmente y a mantenerte conectado con la verdad de Dios. Finalmente, recuerda que el Espíritu Santo está siempre contigo, listo para guiarte, transformarte y llenarte de su paz y gozo. No importa cuán lejos sientas que has estado de Dios, siempre puedes regresar a Él. Su gracia es suficiente y su Espíritu está dispuesto a renovarte cada día. No esperes más para rendirte completamente a la obra del Espíritu en tu vida. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo contenido, donde continuaremos explorando temas que transformarán tu vida espiritual. Hasta entonces, que Dios te bendiga y que su Espíritu siga guiando cada paso que des en tu caminar de fe.